ya hemos encontrado información acerca de los judíos. ¿Mm? Es una de las culturas que hasta el día de hoy permanece. ¿Ya? A diferencia de los egipcios, a diferencia de Mesopotamia, a diferencia de Fenicia, en fin, esas culturas han desaparecido, pero la cultura hebrea, sus costumbres aún permanecen. ¿Por qué será? Bueno, este es el tema entonces, dirigido pues a los alumnos de selección de secundaria. Los lineamientos, cada uno de ustedes pues ha ingresado anotando su nombre y apellido. A ver, acá algo me están escribiendo, perdón. Algo me están escribiendo, dicen, profesor, me dice, yo también tengo una información. Bueno, vamos a dejarte, a ver si tenemos una... Jesús Romaní, dice, ¿no? Y vamos a dejarte en la última parte ya esta información que tú tienes. Kimberly dice también, ha visto una película. Sí, hay películas acerca de lo que sus compañeros han hablado. Así es, sí, hay películas. Películas que usted debería de ver. En vez de estar viendo, pues, hay películas de ciencia ficción, puras fantasías nada más. Pero hay películas que sí hablan de hechos verdaderos que han pasado en el mundo. Ahora sí les pido que presten mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de la clase que hoy vamos a estudiar? La ubicación geográfica de la cultura hebrea. Tenemos que ubicarnos en el mundo, en el mapa, dónde queda ubicado, dónde se originó, dónde se formó esta cultura. Ese es un dato muy importante. Tipos de gobierno y su organización social y política. Como toda cultura, siempre tiene una forma de gobierno, ¿no? Quien dirige a esa nación, a ese pueblo. La religión hebrea, esta religión pues que hasta el día de hoy pues causa polémicas, divisiones, controversias, vamos a estudiar, y las actividades económicas. Bueno, muy bien. La edad antigua pues ya hemos estudiado a la cultura mesopotamia, fenicios, egipcios, en fin. Todavía nos falta seguir aprendiendo de otras culturas también, como Grecia, Roma. Hoy vamos a aprender los hebreos. ¿Ya? Aquí tenemos el mapa de, esta zona también es llamado el Medio Oriente. El Medio Oriente. Aquí está África, Europa, aquí está Asia, este es Asia, y este es el mar Mediterráneo. Aquí, que está pintado de color pues rojo, aquí es donde se formó la cultura hebrea, por el oeste al mar Mediterráneo. Muy bien, sigamos. El significado de hebreos. ¿Cuándo se les puso este nombre de hebreos? Bueno, en un primer momento, ¿no? Cuando muchos pueblos pues veían que se acercaban estas tribus, llevando sus rebaños e ingresando a la región de Canaán. Vamos a ver dónde queda Canaán también. Fue ahí cuando reciben ese nombre de hebreos, que significa que vienen desde allá, el que viene del más allá, del Éufrates, hablando de un río. Ahí fue que le pusieron este nombre de hebreos. Vienen desde el más allá. Hombres pues que de esa manera llegaron, ¿no? Llevando sus ovejitas, sus carneros, buscando la tierra prometida. Muy bien, sigamos. La cultura hebrea, aquí está. Aquí tenemos las fronteras de la cultura hebrea. Aquí tenemos este mar muy importante que también, así como lo fue para los fenicios, así como también lo fue para los de Egipto, también fue un mar muy importante para Israel. Por lo tanto, también fue una nación que estuvo dedicado también al comercio. Muy bien, ellos se asentaron en la región de Palestina. Bueno, así era llamado pues anteriormente este lugar, ¿no? Palestina, ¿no? Bueno, hoy pues es la nación de Israel, territorio que en la actualidad es Israel. Ven ustedes aquí esto de color celeste,
viene a ser este río en forma perpendicular, ¿m? Es el río Jordán, ¿ya? Un río muy importante, pues, que cerca de ella pues, se van a formar también muchos valles. ¿Dónde desemboca este río? Aquí en el Mar Muerto, y del Mar Muerto pues siguen, de aquí continúa, ¿no? Su recorrido, estas aguas. Muy bien. Llamada en la antigüedad el país de Canaán o la tierra prometida. O sea, este lugar en un inicio pues era un lugar muy desconocido por los hebreos. Los hebreos venían de otro lugar, vinieron caminando de otro lugar, y este lugar era llamado pues para ellos la tierra prometida. ¿Mm? Estaba situada al sur de Siria, aquí tenemos a Siria, en la frontera norte de Israel. Fenicia y Siria, bueno, ¿no? Al sur de Fenicia está Israel, por el este con el desierto de Arabia. Ahí está, este es el este. ¿Mm? Y prácticamente pues este río Jordán va a permitir pues que hayan extensos valles tan solo cercanos a estos ríos. Pero más allá, lo único que se van a encontrar son solamente desiertos, nada más, el desierto de Arabia. Y por el oeste con el mar Mediterráneo. Aquí tenemos también otro mapa, los límites del pueblo hebreo en la antigüedad, aquí está. Aquí vemos también el río Jordán, el mar Mediterráneo, en fin. Y aquí vemos pues la ciudad de Fenicia, ¿no? Con sus dos ciudades importantes, Sidón y Tiro. Esta ciudad de Fenicia pues tenía costumbres, su cultura era muy diferente a la cultura hebrea. Ya sabemos nosotros que en la cultura fenicia pues su religión era politeísta, adoraban a muchos dioses, su actividad importante era la navegación, el comercio. ¿M? Y bueno, este pueblo hebreo pues marcaba una gran diferencia de los pueblos, de estos pueblos fronterizos. ¿M? Era más que nada en la religión. Ellos eran monoteístas, creían en un solo Dios. Eso era lo que más caracterizaba pues a la cultura hebrea. Aquí tenemos. Este es un dato muy importante también, conocer la geografía. Conociendo nosotros la geografía de un lugar, su clima, podemos entender también qué es lo que se produce en ese lugar. La mayor parte, y esto tenemos que saber, en Israel la mayor parte es desértico, ¿ya? Sus colinas están cubiertas de bosques, bueno, pero sus suelos son propicios para el pastoreo, dice aquí. Bueno, en Israel pues se cultiva bastante la vid, los higos y el olivo, ¿no? El aceite de olivo. Sus tierras fértiles son escasas, solamente existen valles cercanos al río Jordán. Más allá solamente hay desiertos. Bueno, aunque el día de hoy, en la actualidad, esta nación de Israel ha sabido sacar provecho al desierto. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la construcción pues, de pozos subterráneos, ha logrado pues, extraer esas aguas subterráneas y ha logrado pues, ahora cubrir esos desiertos en extensos valles. Hoy en día en Israel pues, hay una gran producción agrícola de pepinos, espárragos, en fin. Eso es gracias a la tecnología que hoy se aplica. Pero en la antigüedad, pues, eran muy escasos. En la antigüedad eran muy escasos. ¿Ya? ¿Cuál es el clima? Tiene un clima, pues, normalmente hay dos tipos de estaciones. Un periodo de invierno lluvioso, llueve en Israel, aquí está, de noviembre a mayo, y una estación de verano seco que se extiende durante los 5 meses. Así es el clima ahí. Aquí tenemos una de los frutos que crecen, ¿no? Normalmente en estas zonas que son muy escasas, ¿no? Tierras fértiles muy escasas, como esta es la tuna, por ejemplo, crece bastante ahí también. ¿Ya? Entonces,
Hay dos temporadas, dos estaciones predominantes, dice aquí, muy predominantes en el clima de Israel. Muy bien. Su geografía, aquí está, sus límites eran, bueno, 25.000 kilómetros cuadrados. Aquí está lo que le vuelvo a decir, el río más importante que cruzaba, pues, en esta nación hebrea era el río Jordán. Aquí está. ¿Mm? Continúa su camino y sus aguas llegaban, pues, a este mar llamado Mar Muerto, ¿no? Que contiene mucho sal. No hay vida en este mar. ¿Ya? Sigamos. Los orígenes de los hebreos. Una de las fuentes que se utiliza pues para estudiar a la cultura hebrea, para investigar bastante esta cultura, se usa bastante la Biblia y otros datos históricos también. Pero la Biblia es un dato que se aprovecha toda la información que tiene para saber de dónde salió pues este pueblo hebreo. Bajo el mando de Abraham, en esta ciudad de Ur, ubicado en Mesopotamia, aquí está Mesopotamia, sabemos nosotros en una clase anterior que Mesopotamia se formó entre dos ríos muy importantes, el río pues que tenemos aquí, Éufrates y el Tigris, el Tigris y el Éufrates, dos ríos muy importantes. Pero miren, a pesar de que Abraham, esta ciudad de Ur, pues prácticamente cercana a dos grandes ríos, quiere decir pues que en este lugar ellos tranquilamente pudieron haberse desarrollado como una cultura grande. Pero el propósito de Dios, del Dios que adoraban pues los hebreos, no era pues que ellos permanecieran acá. Sabían pues, se sabe pues que en Mesopotamia habían otras costumbres religiosas, se adoraban a muchos dioses y quizás eso fue uno de los motivos por la cual se le dio la orden, como dice en la Biblia, pues, para que Abraham dejara esta ciudad de Ur y siguiera este camino, ¿no? Tuvo que caminar por aquí, por este camino, y llegar hasta aquí, que era la tierra prometida. Tenía en aquel entonces Abraham un promedio de 75 años y era considerado pues como un patriarca, un líder, ¿ya? El líder quien va a dirigir pues a un pueblo que lo va a acompañar a esta tierra prometida, aquí, ¿ya? La tierra prometida o país del Canaán. Aquí eran pues, y para llegar también a este lugar tuvieron que tener enfrentamientos a muchos pueblos que permanecían acá. Según pues los historiadores, esto sucedió más o menos en los años 2050 antes de Cristo, hace 2000 años del nacimiento de Cristo. Dentro de la nación hebrea se van a distinguir pues 12 tribus, 12 pueblos. No son diferentes estos pueblos. Todos pues tenían las mismas costumbres, y más que nada, si es que hubo 12, más que nada se debía a los 12, por los 12 hijos de Jacob, quien era pues el nieto de Abraham. Entonces quiere decir, la descendencia de Abraham iba creciendo, iba multiplicando, se iba multiplicando, y entonces toda esta zona pues se fue poblando. Entonces, cada provincia, bueno, era llamada en otros términos como tribu. Aquí está, ¿no? Neftalí, Aser, Zabulón, Manasés, Gad, Rubén, Judá. De aquí, de Judá, pues es de donde proviene pues el nombre de los judíos, ¿no? De Judá. Aquí está. De aquí nace también el nombre de los judíos, Judá. Muy bien. Aquí tenemos, y a sus vecinos, ¿no? Los países vecinos. Este era uno de los países, este era una nación también con la cual pues los hebreos tuvieron muchos conflictos, que eran los filisteos. Aquí está, una nación. Hoy en este pueblo de los filisteos pues
se encuentra hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy, los actuales pobladores de este territorio aún siguen en odio con el pueblo de Israel, hasta el día de hoy. Cosa increíble, ¿no? Han pasado miles de años y hasta hoy, el día de hoy, pues, se mantiene la rivalidad. Aquí tenemos a Abraham, que forma parte del periodo de los patriarcas. Ahora, en la organización política de los hebreos, quiere decir cómo ha estado dirigido, controlado esta nación de los hebreos. Hay tres periodos muy importantes. Uno, la de los patriarcas, la de los jueces y la de los reyes. Quiere decir que en este periodo de los patriarcas, a diferencia de otras naciones que sí tenían reyes, no, ellos lo que tenían era un patriarca, no había rey. Un patriarca pues que dependía de las órdenes que le daba su Dios, ¿no? Jehová. ¿Ya? Entonces para un patriarca era pues un hombre anciano que por su edad pues era un hombre de experiencia, un hombre, los ancianos eran personas muy respetadas, a ellos se le llamaban patriarcas, pero de entre todos los ancianos siempre había uno que era el jefe, uno, y era pues quien ejercía la máxima autoridad sobre las personas y bienes. Era padre, juez, sacerdote y jefe del ejército. Entre los más importantes, ¿quiénes tenemos? Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, los que más destacaron, siendo este el primero. ¿Ya? Entonces, después de Moisés viene pues el periodo de los jueces. Ahora ya no se le va a llamar patriarcas, ahora van a elegir otro tipo de autoridad. En este otro tipo de autoridad está el periodo de los jueces. ¿Ya? Entonces, ya de alguna u otra manera Moisés, quien murió antes de entrar en Canaán, mostró al pueblo que había sacado de Egipto, ¿no? Que, bueno, esto también es un tema muy aparte también, hubo un tiempo de escasez en el pueblo hebreo, la cual pues ellos se vieron obligados a ir al pueblo de Egipto, donde pues estuvieron durante casi 400 años. Durante esos 400 años pues tuvieron que someterse a los egipcios, tuvieron un tiempo de esclavitud, pero de ahí nuevamente salieron para volver a su tierra. En este caso el líder fue Moisés, uno de los patriarcas, ¿no? Ahora, pero Moisés no fue juez, ¿no? Él fue uno de los patriarcas del periodo antiguo. Entonces, él va a dirigir aquí a que su pueblo llegue nuevamente a Canaán, ¿no? La tierra prometida. En este caso, ya la orden ahora es transmitida a Josué, y ya una vez que se instalan esta cultura hebrea en este pueblo, en este lugar llamado Canaán, ahora van a nombrar otro tipo de autoridad, llamado el juez, llamado pues los jueces, que también era un jefe militar, un jefe religioso. Ahí está. Entre los más importantes que tenemos están el primero, que fue Otoniel, Gedeón, Sansón, el sacerdote Elí y Samuel. Aquí tenemos la foto de Sansón, ¿no? Quien tenía también este cargo de juez en Israel. Era un hombre pues conocido por una fuerza descomunal que tenía, ¿no? Capaz pues de matar a un león. Él, pues, él forma parte del periodo de los jueces. El último juez que tuvo Israel fue Samuel. Fue Samuel. Ahora, este hombre Samuel pues tuvo que ceder pues ante la petición del pueblo. El pueblo hebreo pues ya no quería tener ahora patriarcas ni jueces, ahora ellos querían que sean gobernados por reyes. Bueno, ellos habían visto pues que otras naciones tenían reyes, ellos también querían tener reyes. Entonces,
Eso surge más que nada por la presión del pueblo, por querer asemejarse a otras naciones. ¿Mm? Porque el propósito de su Dios Jehová, de los hebreos, no era que ellos tengan reyes. Él no quería. ¿Mm? Pero la presión del pueblo que exigía a Samuel, entonces Samuel tuvo que ceder, ¿m?, para que se elija un rey. Querían pues tener esas mismas costumbres, ¿no? El pueblo hebreo, el pueblo había crecido en gran cantidad, entonces ellos buscaban como excusa, ¿m?, que los hebreos también necesitaban tener un rey para salir a pelear contra otros ejércitos y para que esté al frente de su ejército. ¿M? Prácticamente pues se habían olvidado que quien verdaderamente estaba al frente de su ejército era su Dios Jehová. Ellos querían tener un hombre de carne y hueso, quien esté al frente de sus ejércitos. ¿M? Bueno, eso era la excusa que tenían pues el pueblo, ¿no? Pero la verdadera razón era pues que ellos querían asemejarse a otras naciones. Muy bien. Entre los principales reyes que tuvieron pues los hebreos están Saúl, quien fue el primer rey que tuvo pues Israel. Después estuvo David, un rey muy importante, un rey muy importante, pues, quien destaca bastante en la historia de esta nación de Israel. Después viene su hijo Salomón también. Cada uno de ellos pues cumplieron diferentes fines durante el tiempo que estuvieron al frente como reyes. ¿Qué va a pasar con esta nación de Israel? Se va a dividir. Aquí vemos, antes todo esto era uno solo. Todo esto eran 12 tribus, ¿no? 12 tribus eran. Pero va a suceder algo. Después de la muerte de Salomón, se va a presentar una rivalidad en el reino. Prácticamente 10 tribus del norte se van a unir para formar la nación de Israel. Y las otras dos tribus se van a unir para formar la ciudad de Jerusalén. Ambas van a tener capitales distintos. El pueblo del sur va a tener como capital a Jerusalén y el pueblo del norte va a tener como capital a Samaria. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué se dividió el pueblo hebreo? Bueno, según los estudios bíblicos, el pueblo del norte comenzó pues a inclinarse a las costumbres que tenían las otras culturas, los otros pueblos fronterizos. Quiso adoptar la adoración a otros dioses, quiso adoptar también otras costumbres, cosa que este pueblo no estaba de acuerdo. Este pueblo sí quiso mantener como único Dios a Jehová. Entonces los pueblos del norte pusieron como rey a Jeroboam. Ambos pusieron a reyes diferentes. ¿Qué más dice aquí? A sus soberanos, ahora sí, como vemos aquí, comenzaron, pues ya no obedecieron a los que fueron enseñados según los libros, pues, que les enseñó que Moisés, pues, había transmitido, ¿no?, en tiempos anteriores. Entonces, los reyes ahora se van a unir con princesas extranjeras, se van a casar, pues, con mujeres fenicias, mujeres egipcias, mujeres de Mesopotamia, en fin, de otros pueblos, cosa que, pues, no estaba permitido por su Dios Jehová. ¿Ya? Mientras que el reino de Judá, aunque era muy pequeño, permaneció fiel. Permaneció fiel más que nada y conservaron y desarrollaron las enseñanzas bíblicas. Quiere decir, pues, se siguieron casando entre ellos, pues, ¿no? Y no casándose, pues, con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Más que nada no les permitía esto su Dios. Y esto también tiene una explicación. Porque si este pueblo de Israel
adoptaba pues las costumbres de otros pueblos, prácticamente se iban a olvidar de Jehová. Al casarse con mujeres extranjeras, prácticamente esas mujeres extranjeras le iba a inclinar el corazón de ese rey a la adoración de otros dioses, cosa que sí sucedió aquí en Israel. Aquí muchos reyes van a comenzar a adorar al dios Baal, al dios de los fenicios, al dios Moloch, al dios Acera, en fin, que eran dioses pues de otros pueblos, ¿no? Que exigían incluso hasta sacrificios humanos, cosa de las cuales pues su Dios Jehová nunca les había pedido que hagan tales prácticas. Pero lastimosamente pues Israel se contaminó con esas costumbres. Quiere decir que estos reyes llegaron pues al extremo hasta de ofrecer sacrificios humanos, ¿m? A los dioses de Baal, a los dioses de Moloch. Y de esto pues, esto les trajo muchas consecuencias. Ahora, para ello aparecieron los profetas. Eran hombres, pues, una especie de oradores populares, quiere decir que se paraban en las plazas, en las calles, ¿no? Se paraban y ellos comenzaban, pues, a hablar cuál era la condición del pueblo. O sea, no eran hombres cualquiera, eran hombres, pues, enviados por su Dios Jehová. Entonces, estos profetas que aparecen en estos tiempos de la división del pueblo de Israel, ellos más que nada van a proclamar, van a tratar de luchar para que este pueblo de Israel que estaba en el norte vuelva su corazón a su Dios Jehová. Entonces, por defender la pureza de la religión hebrea, de la cual ellos fueron enseñados, que ellos solamente adoraban a un solo Dios. Pero lastimosamente, pues, el pueblo de Israel, que estaba ubicado pues en el norte, habían pues este pueblo más que nada del norte, ya había comenzado a adorar a otros dioses, a Moloch, a Baal, a Acera, en fin. Entonces los profetas aparecieron justamente para eso, para amonestar, para exigir pues que todo este pueblo de Israel vuelva a las enseñanzas pues que tuvieron en un primer inicio. Estos profetas visitaban a las tribus predicando profecías, o sea, anunciaban cosas que iban a suceder, mensajes, recordando al pueblo sus deberes para con Jehová. Y aquí está un dato muy importante, muchachos. Estos profetas anunciaban severos castigos para aquellos que incumplieran el decálogo de los mandamientos de Dios. Ahora, si me atrevo a decir, a ver, quiere decir que su Dios Jehová, cuando su pueblo desviaba su corazón para adorar a otros dioses, estos hombres anunciaban que lo que se iba a aproximar eran severos castigos. O sea, estos hombres eran escuchados, eran personas muy respetadas. Pero también muchos de ellos fueron asesinados también, ya que muchos reyes no quisieron pues obedecer, no querían, se sentían pues al verse recriminados, se sentían ofendidos y muchos de estos profetas pues fueron asesinados también por los reyes. Pero como los profetas anunciaron que Dios iba a castigar si es que el pueblo judío y el pueblo hebreo lastimosamente, ahora no solamente el pueblo de Israel ya se había contaminado, ahora también el pueblo de Judá, de donde proviene el nombre de los judíos, también se había contaminado. Quiere decir que ambos pueblos, tanto del norte como del sur, se habían olvidado de su Dios. Los profetas, pues, que eran hombres que anunciaban los castigos que iban a venir, anunciaban profecías que verdaderamente se cumplieron.
en la historia del mundo universal, vamos nosotros pues oír bastante del imperio asirio, del imperio babilónico, que mantuvieron pues como esclavos al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Estos pueblos pues prácticamente fueron llevados como cautivos, como vemos aquí en esta imagen, miren cómo eran llevados como cautivos, en otras palabras pues como esclavos. Ahora esa libertad que ellos tuvieron en sus ciudades, ahora pues la perdían. Ahora iban, miren, ahora iban, se veían sometidos a trabajar para otras personas. Díganme, chicos, ¿no fue algo similar como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Mm? En la cual también fueron llevados cautivos. Aquí, el que lo llevó cautivo, ¿quién fue? El rey Nabucodonosor, quien nos llevó como esclavos a someter a estos judíos. Y estamos hablando pues de hace más de 2500 años antes, ¿no? Considerando de la fecha de hoy, hace más de 2500 años, sucedió algo similar como lo que pasó hace 80 años en Alemania, cuando los judíos también fueron pues torturados, sometidos, llevados también pues a campos de concentración. Algo similar también pasó con este pueblo también judío y el pueblo de Israel, que prácticamente pues se habían olvidado de su Dios. Prácticamente pues habían comenzado a practicar costumbres ya de otras naciones y Dios los castigó de esta manera. Ahí está. Como dice aquí, fueron llevados como cautivos. ¿Y qué pasó con esta ciudad de Jerusalén, Samaria? Fueron incendiadas, destruidas. Prácticamente los únicos que se quedaron aquí fueron los más pobres de los pobres. A ellos les dejaron pues para que se quedaran en ese lugar. De ahí todos los demás fueron llevados como esclavos. Esto es llamado también el cautiverio en Babilonia. Entonces la historia se repite. Entonces la información que han encontrado sus compañeros en la cual decían, en la cual ellos se han visto los judíos se han visto sometidos muchas veces a severos castigos, no es algo que sucede pues, ha sucedido, ha estado siempre presente. En la época, en la Edad Media, también sucedió algo similar. Si nos ampliamos, a ver si me alcanza el tiempo, 1 y 9, ¿no? El tiempo ya avanzó. En la Edad Media también los judíos fueron perseguidos también, cosa increíble. La Iglesia Católica, Apostólica Romana, pues mandó también una persecución contra los judíos, mandó a asesinar a los judíos, porque la Iglesia Católica los acusaba, pues, de que ellos habían asesinado a Cristo. Bajo ese pretexto, pues, la Iglesia Católica mandó a asesinar al pueblo judío. Bueno, y eso es algo, pues, también que no concuerda, pues, como una iglesia católica que supuestamente tiene como líder pues a quien está Dios sobre todas las cosas, puede mandar a asesinar a un pueblo judío. Prácticamente pues no sabe, usted saque conclusiones, quién verdaderamente gobernaba en esa iglesia. O era Dios o eran pues, o eran los hombres. Dentro de la organización social no había mucha diferencia. Siempre, bueno, había un líder en la organización social de los hebreos, había el rey, ¿no? En este caso, y en la parte, debajo del rey, pues estaban los sacerdotes, profetas, en fin, personas muy cercanas al rey. Y no muy lejos de ellos estaba el pueblo, ¿no? Campesinos, artesanos. Entonces, no quiere decir también pues que el pueblo era pues la categoría más baja, sino eran pues las personas que se dedicaban a otros oficios ajenos a los que ellos tenían, que, que estaban cercanos al rey. Muy bien. La religión hebrea, esto tenemos que ya determinarlo, era monoteísta, creían en un solo Dios, Jehová. Es algo pues que caracteriza a los hebreos, la creencia en un solo Dios.
rechazan, pero no solamente eso. Ellos no quiere decir pues que, bueno, respecto a otras religiones, ellos los rechazan, no están de acuerdo contra ellos. Quiere decir que también levantan su voz de protesta, los consideran como idólatras y fetichistas, dice acá, ¿no? Creían que esas prácticas eran desaprobadas por Dios y como consecuencia obtendrían una destrucción. Bueno, ustedes sabían pues, ¿no?, que sus vecinos de los hebreos eran pues los fenicios, quienes adoraban a muchos dioses. En Egipto habían pues cientos de dioses, dios de la agricultura, dios del agua, dios de los muertos, el dios sol, el dios, en fin, cantidades de dioses. Eso no existía en los hebreos. Para ellos su Dios representaba el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. Así. El nombre de su Dios, así se escribe Jehová, ¿no? Así. Pero se pronuncia pues como Jehová, ¿no? Actualmente las traducciones toman esto como nombre como Yahvé o como Jehová. Ahí está. Aquí hay un dato muy importante. Su Dios, pues, no tiene que tener ninguna representación visual, pues para ellos es considerado, pues, como idolatría. Es por eso, pues, que se dice que los hebreos adoraban al Dios invisible, al Dios que no se ve, ¿ya? Al Dios que no se ve. Para ellos no estaba permitido tener una imagen, un ídolo, no, eso era considerado, pues, como idolatría. Los hebreos destacaron también en la agricultura, en la ganadería, como vemos aquí. Hoy, miren, estos productos que ustedes ven aquí, chicos, es una foto actualizada, claro, ¿no? Hoy en día en Israel se obtienen pues estos frutos gracias más que nada a la tecnología, a los avances técnicos de hoy en día, ¿no? Que se sabe sacar el provecho al agua, en el tiempo de escasez de agua y también en las zonas que son desérticas, donde son secas prácticamente. Hoy en día pues se obtiene otra gran variedad de productos. Pero en la antigüedad más que nada, destacaban y sobresalían pues en lo que es cultivo de trigo, la cebada, la vid, el olivo y la higuera, ¿no? En su antigüedad. A ver, su compañero Estefano Coveñas. Adelante, Estefano. Adelante. ¿Alguna opinión? ¿Te escuchamos? A ver, nos está escribiendo, ¿qué nos dice? A ver, dice, profe, me confundí. Aunque es un poco, bueno, dice acá, bueno, está bien. Ahí está, chicos, ¿ya? Ahí está. Aquí vemos, pues, ¿no? Esto era caracterizado bastante a los hebreos, ¿no? Eran en la crianza de carneros, cabras, asnos, ovejas y bueyes. Se dice, pues, que esta enseñanza, pues, que venía de Abraham, pues, tenían cientos de ovejas que a veces hasta cubrían todos los montes, imagínense. ¿Mm? Imagínense, pues, de esto se puede preparar un rico guiso, un seco de cordero, imagínense, es una carne muy apetitosa. Entonces, los judíos, pues, estaban bien alimentados, ¿no? Con estos, quienes también les proporcionaban, pues, leche, queso, en fin. De todo eso se puede obtener de estos animalitos. Bueno, ¿qué más? Miren este mapa, chicos. Miren este mapa. Aquí está. Aquí se encuentra Israel, ¿ya? Esta es la zona del Oriente Medio que pertenece a Asia, ¿ya? Aquí está África y aquí está Europa. Esto viene a ser, pues, el mar Mediterráneo, los mares, ¿no? Los mares son, pues, penetraciones de agua de los océanos que van formando, pues, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Esto es un mar, el mar Mediterráneo. Aquí también hay otro mar también. Aquí está Constantinopla, Turquía, donde hace poco había un terremoto. Bueno, miren las ciudades con las cuales estaban conectados, pues, por su ubicación. Con Egipto, con Libia, con Siria, Turquía, Grecia, Italia. ¿Mm? O sea, prácticamente esta es una zona muy comercial, donde hay mucho intercambio de productos. Quiere decir que, ¿no? El comercio no solamente era en Egipto y en Fenicia, sino también en Israel. En la época de este rey llamado Salomón, pues fue una época de gran prosperidad en el comercio.
También existían las caravanas, dice aquí, y otras cosas más, ¿no? Y también aquí cercano también está el Mar Rojo, ¿no? Entre la frontera de Egipto con el Medio Oriente. Aquí también ha habido mucho comercio también en todo este lugar, ¿ya? Entonces, este mapita que ustedes ven aquí nos ayuda bastante a saber, pues, también los pueblos que se encuentran en este lugar. ¿Mm? Prácticamente entre ellos hay un gran comercio. ¿Cuál es el aporte cultural hebrea a la cultura universal? La Biblia. Ya estamos terminando, ya. ¿Qué han dejado la cultura hebrea a la cultura universal hasta la actualidad? Incluso también para nosotros, ¿no? Más que nada son aportes de carácter religiosos, hasta el día de hoy vigentes, tales como el monoteísmo, en la creencia de un solo Dios. Como hoy en día, pues no muchos somos cristianos, ¿no? Creemos en la existencia de un solo Dios, Jehová, el Dios Jehová, el Padre, su Hijo Jesús, en fin. También nos han enseñado la cultura hebrea, la Biblia y el Decálogo, ¿no? Que también es muy leída. Este es un libro, pues, leído en muchas partes del mundo, traducido en muchas partes del mundo. Es un conjunto de muchos libros sagrados, sagradas escrituras. Lo que está escrito en la Biblia, pues, ¿m? algunos lo consideran, pues, fantasiosas, leyendas, pero estos son, pues, profecías, libros, hechos históricos comprobados. O sea, y es más, la Biblia es un libro hasta leído por la NASA. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la Biblia le brinda mucha información verídica. ¿Mm? Es un libro muy leída por los historiadores, en fin. Entonces, este es un libro sagrado, muy importante. Es por eso que es uno de los libros más leídos, por su profundo contenido filosófico, religioso y literario. Los salmos, los proverbios, en fin. Y también, pues, por las grandes enseñanzas, pues, que este libro difunde a las personas, ¿no? En este libro, por ejemplo, enseñan al hombre a no ser adúltero, ¿no? Este libro enseña, pues, que el hombre no puede estar engañando a su esposa, saliendo con otra mujer. Eso está condenado, pues, ¿no? Por lo que eso es considerado como adulterio. Esta es una gran enseñanza, pues, para los pueblos de hoy en día. ¿Mm? ¿Quién quisiera, pues, que en su hogar haya adulterio? ¿No? El adulterio, pues, trae muchas tragedias, ¿no? Separación, divorcios, problemas, hijos abandonados. Entonces, por eso se dice, pues, por su profundo contenido religioso, ¿no? De grandes enseñanzas, de amar a su prójimo, ¿m? En fin. Este libro, pues, se encuentra dividido en dos partes, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. En fin, hay muchas, muchas enseñanzas en este libro, la Biblia, dejado, pues, por los hebreos, los 10 mandamientos, ¿no? Esta es una copia, ¿no? Este es en el idioma, el idioma hebreo, ¿no? Como en un primer momento, pues, pudo haber estado escrito, ¿no? Los 10 mandamientos dados por Dios a través de un patriarca llamado, ¿cómo se llama ese patriarca que Dios escogió para darle los 10 mandamientos? ¿Alguien sabe? Moisés. ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Moisés. Moisés, perfecto. Muy bien, Nancy Blanco, Moisés, ¿no? Moisés. A ver, ¿qué pasó? Ahí está, Moisés. El hombre, pues, que bajó del monte Sinaí, ¿no? Trayendo los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, hasta el día de hoy, pues, se practica en la cultura, en la nación de Israel. Hoy, en la actualidad, pues, esto ya lo hemos leído, estas noticias de investigación. He dejado también unos trabajos, perdón, acá me olvidé, me equivoqué. Y así. He dejado también unos trabajos a través del sistema CIENET para que usted pueda avanzar referente a todo este tema que hemos hecho. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, chicos, para poder avanzar siquiera con unas cuantas preguntas. Muy bien, chicos, hoy hemos aprendido, pues, una gran cultura que apareció en la Edad Antigua y que ha dejado grandes aportes al mundo hasta hoy en la actualidad.
¿Mm? Pues, me olvidé de decir, ¿no? La Biblia enseña, por ejemplo, dentro de sus mandamientos está: no robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Incluso muchos de estos mandamientos han sido también escogidos también, muchos también son usados para la formación de leyes jurídicas por los abogados. ¿Mm? Los abogados, por ejemplo, pues tienen también como fundamento, ¿no? Nadie se le puede acusar como culpable a una persona mientras no ha sido demostrado, ¿no? Y hay mandamientos porque dicen, ¿no? No dirás un falso testimonio. Quiere decir, ¿no? Algo que es penado por las leyes de todo país. Eso ya estaba escrito en la Biblia. ¿Mm? Por eso se dice que la Biblia, pues, es un libro de grandes enseñanzas. ¿Mm? Así es. Muchas enseñanzas que han sido de inspiración para libros de derechos, para libros de, en fin, hasta para la medicina. La Biblia va a encontrar muchos aportes hasta de salud y de medicina. Así es. A medida que usted lo va leyendo, van a ir encontrando mucha información. Así es, chicos. Bueno, pues el tiempo